queridos amigos, es un gusto para mí poderles presentar la meditación para este día, pero antes vamos a tener palabras de oración. Amante Padre que está en los cielos, le agradecemos, Señor, por la vida que nos da. Le agradecemos, Señor, por su presencia en cada uno de nuestros hogares por medio de su Santo Espíritu. Abra, Señor, nuestro entendimiento para que podamos discernir, Señor, sus palabras, saber escoger entre el camino que lleva a la vida eterna y uno que es para perdición. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La meditación para este día está basada en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 39 y 40. El tema para esta meditación es una promesa hecha por Dios. Como nos dice la lectura bíblica, la vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 39 y 40. Y nos dice: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Las palabras de nuestra lectura bíblica son parte del primer discurso del apóstol Pedro ante una multitud de miles de personas que habían acudido al lugar por el hecho de haber escuchado un estruendo que a muchos había atemorizado. Aprovechando esta situación, Pedro les hablaba de las maravillas del amor de Dios. Los exhortaba a volver de los malos caminos y convertirse al Dios vivo como algo maravilloso. A pesar de que muchas personas eran de diferentes lugares, podían escuchar a Pedro y a los demás discípulos en su misma lengua nativa. A pesar de ser conocido como un hombre galileo con poco estudio, su elocuente oratoria hacía que todos estuviesen atentos. Pedro, aludiendo a las palabras del profeta Joel, daba a entender que era el cumplimiento de una profecía donde Dios daba la promesa de derramar su espíritu sobre toda carne. De derramar su espíritu sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor para ser salvo. Para todo aquel que el Señor llame conforme a su misericordia. Con palabras poderosas que podían llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pedro los invitaba a salir de aquella oscuridad que el enemigo había puesto sobre ellos. Les mostraba la luz que es Cristo y los invitaba a una nueva vida, trayendo a las mentes de aquellos hombres aquella linda promesa escrita en el libro de Joel que dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará maravillas. Por medio de las palabras del apóstol Pedro, Dios abría el entendimiento a aquellos hombres, muchos de ellos piadosos, temerosos de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos. Muchos de ellos poderosos en las Escrituras, traían a su mente las palabras que expresa el profeta Joel cuando dice: dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, porque es bondadoso y clemente, lento para la ira, grande en amor, pronto para desistir del castigo. Cuando dedicamos tiempo a las Escrituras y estudiamos la vida del apóstol Pedro,
vemos a un hombre sencillo, a un pescador que después de una jornada de pesca sin mucha suerte, creyendo en las palabras de Jesucristo, arroja su red al agua atrapando una gran cantidad de peces. Después de esto, vemos a Pedro postrado sobre los pies de Jesucristo, rogándole que se aparte de su lado, por estar convencido de ser un hombre pecador y no ser digno de que un hombre tan justo como él esté a su lado. Nuestro Salvador, conociendo los pensamientos y las intenciones del corazón, con mucho amor le dice a Pedro: no temas, desde ahora pescarás hombres. Pedro, sin titubear, se convierte en uno de los discípulos de Jesucristo. Muchos fueron los días al lado del Maestro, muchas las lecciones aprendidas. Ahora, frente a tan grande multitud, las palabras del Salvador venían a ser una realidad en la vida de Pedro, un pescador de hombres que no atribuía su poder a sí mismo, sino a la constante obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Aquel día fue un día de mucho gozo. Miles fueron los que se convirtieron de sus malos caminos. Muchos fueron los que se convirtieron de una vida de pecado, tomando una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas: convertirse al Dios vivo. A lo largo de la historia, día a día, muchas son las personas que son transformadas por el poder de Cristo y con su vida dan testimonio de que Dios es real en su vida, a la vez que son un instrumento para llevar un mensaje de esperanza, de salvación, ante un mundo donde el amor hacia nuestros prójimos predomina. Un mensaje de esperanza y salvación a un mundo donde predomina la perversidad. Aún queda una promesa por cumplirse, y es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un regreso para el cual debemos prepararnos. Y si tú no estás preparado aún, te invito a dejar esos malos caminos, a buscar el camino de la luz que nos conduce hacia nuestro Padre. La bendita promesa debe cumplirse. El Señor viene pronto. Que Dios te bendiga.